Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con nuestro diplomado de Administración y Gestión de Servicios de Enfermería, sesión número 3 del módulo 2, habilidades de comunicación asertiva. Algunos, primero, piensan que comunicarse simplemente es dar un mensaje en palabras a otra persona, ya sea a través de las palabras, los gestos o los movimientos del cuerpo en general. Craso error. La comunicación es mucho más complicada y es mucho más complicada todavía cuando se trata de liderazgo. Lo primero que vamos a entender es a las personas con quienes estamos trabajando. Los estudios psicológicos muestran una cantidad de importante información acerca de memoria, percepción sensorial, vocabulario, juicio, atención, conciencia, capacidad para resolver problemas y otros datos, sobre todo de personalidad, aunque en cada una de las citadas no deberá tomarse en cuenta solamente si es poco o mucha, porque la cantidad no quiere decir que la facultad sea mejor, dado que lo que importa es la calidad de la facultad estudiada o clasificada. Nuestra pregunta en liderazgo y en el tema de esta sesión es muy sencilla. Esos resultados dan a los líderes una idea de cómo comunicarse con las personas a su cargo, es decir, hacer un estudio psicológico, un perfil psicológico de las personas, esos perfiles que hacen en recursos humanos, nos dará información suficiente para comunicarnos adecuadamente, asertivamente con las personas con las que trabajamos. No, la respuesta es no. Tal vez nos permitan dirigir las labores de quien fue aceptado, ya decíamos, a través de otras entidades, con quienes muchas veces no tenemos relación y solamente solicitamos cierta persona para cubrir cierta área del servicio o cierto trabajo, pero no sabemos exactamente quién va a llegar, cómo va a llegar, cuáles son sus ideas, cuál es su perfil para ese trabajo, sino que consideramos que la persona que ingresó a nuestra unidad tiene esas características y evidentemente cumple con los perfiles del puesto, la preparación y todo eso, pero eso queda en el papel. Ya en las funciones nos llevamos sorpresas a veces muy gratas de que la persona resultó ser mucho más competente y mucho mejor elemento de lo que habíamos calculado en un principio, pero lamentablemente también nos llevamos sorpresas muy desagradables y resultó ser que la persona no tiene la mínima idea, la mínima intención y mucho menos, lo más importante, la mínima competencia para desarrollar el trabajo que nosotros necesitamos que desarrolle. Entonces, ante esto sí es necesario que nos tomemos el tiempo suficiente, un tiempo de calidad, para poder conocer a las personas y poder, después de conocerlas, entablar una comunicación adecuada con cada uno de los trabajadores que están a nuestro cargo o a nuestro cumplimiento del objetivo, de las personas de quienes podemos decir el personal subordinado al servicio. Resulta que el perfil psicológico apoya las decisiones y las intervenciones del líder, pero no la comunicación que se establece. Esa es una competencia que vamos a tener que aprender a desarrollar y que vamos a llevar a cabo todos los días, siempre de la mejor manera posible para que nuestro trabajo sea exitoso. Para alcanzar el objetivo de la comunicación conviene extender y argumentar el número de recursos acerca de los modos para relacionarse a fin de comunicar los quehaceres prácticos que han de concluirse en poco o mucho tiempo. También convendrá entender los conceptos aplicables acerca de relación, cordura, precaución y satisfacción. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las habilidades en comunicación? Comunicar significa hacer a otro partícipe de lo que uno piensa, siente, planea, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Conversar, que es tratar con una persona o varias personas a través de las palabras o de los escritos. Transmitir mediante un código común, que es nuestro lenguaje, al emisor y al receptor.
La comunicación es el proceso de transferencia de señales o mensajes entre un emisor y un receptor a través de diversos métodos. Entre los más comunes o el más frecuente es a través de las palabras, aunque en las instituciones utilizamos la comunicación escrita, la comunicación gráfica, la comunicación corporal incluso. Cuando hablamos con un paciente que no tiene posibilidades de hablar, nos valemos de otros recursos para entender lo que nos está pidiendo y para que nosotros nos demos a entender sobre lo que estamos pensando o planeando hacer en su atención. Entonces, si lo vemos en los conceptos del diccionario, pues tenemos una idea muy clara pero muy cuadrada de lo que es comunicarse, mientras que en la práctica cotidiana, cuando llegamos a nuestros trabajos todos los días, nos encontramos con que hay una gran cantidad de barreras que tenemos que aprender a vencer y con las que tenemos que lidiar todos los días para que nuestros mensajes lleguen adecuadamente. Esto muchas veces se ha interpretado como estilos de comunicación, pero no necesariamente podemos hablar de estilos de comunicación porque es un hecho y mientras más envejecemos, más nos damos cuenta de que cada persona con la que hemos trabajado en nuestra vida tiene una forma distinta de comunicarse, tiene una forma distinta de hacernos saber lo que está pensando o sintiendo. Y entonces no podemos decir que hay un modo correcto de comunicarse, no podemos decir que hay un estilo correcto de comunicación, aunque sí podemos decir que hay modos correctos de comunicarse. Esto nos lleva a nuestro más grande problema, el de la comunicación. Uno de los más frecuentes en comunicación verbal y para el liderazgo se debe a creer que no es solo lo que dicen las palabras, sino que importa igual el cómo se dicen. Esta primicia ocasiona muchos problemas de comunicación interpersonal. Hay quienes dan mayor importancia al cómo lo dijo que al qué dijo exactamente. Por ejemplo, llega alguien a su servicio y le dice: necesito que me atiendan de inmediato, cuando se supone debería decir, de acuerdo a las creencias de cada persona o de quien lo atendió en ese momento: buenos días, ¿me podría atender por favor? A manera de pregunta, por supuesto. Y la otra persona deberá contestar: sí, claro que sí. Que esto es más urbano, que es mejor, que se hace más cortés la relación, sí es verdad, pero el mensaje quedó perdido. El mensaje es muy simple: necesito atención inmediata, y eso es lo que deberíamos entender. Cuando no pasa eso, quiere decir que la persona le dio más importancia al cómo se dirigió, y hasta tenemos dichos como aquel que dice que en el pedir está el dar. Pero cuando nosotros estamos en una unidad de atención a la salud, no podemos basarnos solamente en lo que el paciente o la persona, la autoridad u otro de nuestros compañeros nos está pidiendo de una manera lo suficientemente cortés como para que nosotros actuemos en consecuencia de la solicitud. Tenemos que aprender a escuchar los mensajes antes de escuchar el cómo nos están pidiendo las cosas. Quitarnos un poquito esa mala costumbre de que dice la gente hay que tratarle con pincitas. No podemos tratarnos con pincitas, tenemos que tratarnos objetiva, adecuada y asertivamente, porque de esa comunicación y de esa recepción del mensaje, de la necesidad del otro, de entenderla y aceptarla, depende incluso la vida de una persona y el trabajo de muchas otras, porque yo pude escuchar correctamente lo que me está pidiendo la persona. ¿Cómo se logra una comunicación eficiente? Retomamos y nos preguntamos si hay una forma eficiente de comunicarnos. Les decía yo hace rato, sí, estilos hay millones, tantos como seres humanos sabemos. Formas correctas en lo laboral, debe haber alguna específica que nos permita un mejor control de lo que escuchamos y de lo que emitimos. ¿Qué regla podríamos tener para comunicarnos eficientemente con las personas con las que trabajamos? Tienes prohibido interpretar, modificar, arreglar lo que te estoy diciendo. Yo tengo la obligación de escuchar únicamente las palabras que dices, es decir,
Tú tienes la obligación de entender mi mensaje y yo tengo la obligación de entender tu mensaje. Si ambos respetamos esta regla de oro, entonces le vamos a quitar todos los modos a la comunicación y vamos a centrarnos en lo que verdaderamente nos importa, que es el mensaje que me está haciendo llegar esta persona. Así pues, comunicarse es la capacidad de expresar a otras personas el contenido del pensamiento, de las emociones, los sentimientos, las ideas, etc. Una comunicación pobre, incoherente, llena de errores, con dobles mensajes, dobles intenciones, contradictoria, es reflejo de la mente de quien habla. Entonces tenemos que aprender a expresarnos correctamente. Hablar de herramientas, habilidades, capacidades de comunicación es hablar de la capacidad de organizar, servirse de las palabras, conocer y tener en claro que la capacidad de hablar es en realidad lo único que nos separa de los animales. ¿Cuál es nuestra más importante capacidad, nuestra más importante habilidad a desarrollar en comunicación laboral? Una palabra: asertividad. Esta es una forma de comunicación y trato que consiste básicamente en un punto medio entre los dos tipos de respuesta humana, la agresiva y la pasiva. Asertividad significa expresar su punto de vista de manera clara y directa, sin dejar de respetar a los otros. La comunicación asertiva nos puede ayudar a minimizar los conflictos, nos ayuda a controlar la agresividad y tener mejores relaciones laborales e incluso familiares y humanas. La asertividad es un estilo de comunicación que mucha gente confunde con aplomo. No es aplomo, es producto de la preparación para poder expresarnos correctamente. ¿En qué consiste la comunicación asertiva? Es una serie de habilidades que vamos a juntar en una gran competencia. Primero, escuchar. Ser buen escucha, atento, es una de las mejores maneras de ser un buen líder. A nadie le gusta comunicarse con alguien que parece que solo se preocupa por lo que él o ella dice y no se toma el tiempo de escuchar a las otras personas. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchamos atentamente lo que el otro nos está diciendo. Eso además es un signo inequívoco de respeto, de empatía y de competencia. Entendemos la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación es muy antiguo y sin embargo lo usamos todos los días. Es importante que nuestros movimientos del cuerpo, nuestros movimientos sobre todo de las manos, sean acorde con lo que estamos diciendo y podamos notar en el otro, en quien nos emite el mensaje, esos mismos movimientos acorde con lo que está diciendo. El movimiento, la comunicación no verbal, es un complemento de la comunicación verbal, no es la principal fuente para darnos a entender. Una vez que hemos tenido que hemos aprendido a identificar los movimientos del cuerpo, pasamos a la claridad y la precisión. Es necesario en cualquier situación, pero en el terreno laboral es por regla general que el mensaje se diga utilizando el menor número de palabras posible. Diga lo que se necesite decir de una forma clara y directa. Si damos muchas vueltas a lo que quiere decir, el oyente no prestará atención y obviamente no nos hará ninguna observación de entendimiento. Decir claramente lo que se tiene que decir es una de las características necesarias en el liderazgo. Cortesía y urbanidad. Desde el tono de voz, la claridad en las palabras, la cortesía es signo inequívoco de educación, preparación y autoestima. Ayuda además a mantener una comunicación abierta y honesta. Confianza. Es importante tener confianza en uno mismo, pero también en los demás. Todas sus interacciones sociales se fundamentan en el hecho de que el otro es una persona y por lo tanto se le debe tratar como persona. La confianza asegura que sus compañeros de trabajo sean eso, compañeros de trabajo, personas con las que se trabaja.
Empatía. Incluso cuando no se está de acuerdo con una persona o un compañero de trabajo, un familiar o una autoridad, es importante entender y respetar su punto de vista. Mentalidad abierta. Un buen comunicador debe poder entablar una conversación con cualquier persona y mantener una postura flexible, además necesarísima en liderazgo. Al estar dispuesto a entablar un diálogo incluso con la gente con la que no está de acuerdo, usted será capaz de mantener conversaciones más honestas y productivas. Y finalmente, quizá una de las más importantes, el respeto. Aunque el respeto merece cualquier persona, o sea, el respeto no se gana, sino que es un derecho inherente a cada uno de nosotros, acciones sencillas como usar el nombre de la persona, hacer contacto visual, escuchar activamente, son signos de respeto y cada uno de nosotros necesita, requiere mostrar respeto y percibir respeto de otra persona. Si usted no respeta a la gente con la que trabaja y a sus pacientes, no espere de ellos ni respeto, ni empatía, ni buena comunicación. Todas estas habilidades en su conjunto son las que nos llevarían a una comunicación asertiva. Si nos damos cuenta, todas están en la línea de la claridad, la interacción correcta, en el momento correcto, para la persona correcta. En liderazgo tenemos modos efectivos, adecuados de comunicarnos. Estos modos nos hacen personas más eficientes en nuestro trabajo de liderazgo y aquí también incluimos nuestro trabajo de autoridad. Primero, la razón. Significa hacer uso libre del derecho de reflexionar, pensar, argumentar donde quiera uno estar. En las decisiones que uno toma es necesario tener una razón para decir las cosas y tener la razón en las cosas que se dicen. Por eso no tenemos una idea y de inmediato la expresamos. Primero razonamos, reflexionamos, analizamos y posteriormente emitimos ya sea nuestro juicio, nuestra opinión o nuestras instrucciones. La comunicación de un líder siempre tiene que ser veraz. Decir la verdad no solamente mantiene una correcta relación entre compañeros de trabajo, sino al trabajo mismo. La persona que se comunica con verdad, que siempre dice la verdad, es esa persona confiable, respetable y sobre todo en liderazgo una persona competente. Corresponder quiere decir pagar con igual afecto, beneficios o bienes a otra persona o a otra entidad. Corresponder es producto de haber desarrollado una correcta percepción de la relación que hay entre lo que uno es y puede con lo que uno no es y no puede. Que nuestras acciones correspondan a nuestras palabras, que nuestro liderazgo corresponda a nuestra formación, que nuestro nombramiento corresponda a nuestra autoridad, que nuestra persona corresponda a nuestro trato, son las razones más importantes para mantener un buen ambiente laboral y por supuesto un buen liderazgo. Relación. La relación con los compañeros de trabajo, o sea, con las personas con las que se trabaja, tiene que ser respetuosa, humana, profesional, adecuada, asertiva y lo más importante, tiene que ser una relación civilizada. Son personas que igualmente son competentes, quizá no en lo mismo que yo, pero necesariamente si están ahí es que son personas productivas. Cuando llevamos una buena relación de liderazgo, no me voy a meter en problemas personales por cómo dice, cómo piensa o cómo hace las cosas, siempre que cumpla con los requisitos para hacer las cosas que se le están pidiendo.
Así es que no meto yo mis relaciones personales, mis valores sociales, culturales, anímicos en la relación laboral, que siempre tiene que ser asertiva, siempre tiene que ser de frente, siempre tiene que ser verdadera y justa. Estas reglas simples de comunicación nos van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Vamos a poder tener una correcta función y un correcto ejercicio de las cosas que estoy haciendo en la consecución de los objetivos. Podemos concluir esta sesión diciendo que toda esta buena comunicación va a generar en nosotros satisfacción. Así como se escucha, satisfacción tanto personal como laboral, porque logramos mantener sana, funcional, productiva nuestra relación de trabajo y podemos irnos satisfechos a nuestra casa porque lo que dijimos se entendió, porque nuestras instrucciones se llevaron a cabo, porque no me metí en problemas de índole personal, familiar y de otras formas. Simplemente desempeñé un buen trabajo de liderazgo que consistió el día de hoy en girar las instrucciones necesarias, resolver cada una de las situaciones que se me presentaron y hoy no me metí en un problema porque no supe expresarme adecuadamente y tampoco supe escuchar adecuadamente lo que otros me estaban diciendo. Hay que trabajar muchísimo en la comunicación, el resultado es muy positivo y sí, repito, es extremadamente satisfactorio llegar a casa y decir, hoy hice un buen trabajo. Espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.